Bueno, quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 27. Las Biblias que tenemos para prestar son para prestar. Yo veo muy poquitas Biblias, esta mañana estaba viendo, hay poquitas. Entonces, y si de pronto usted de casualidad, de manera equivocada, se ha llevado una de estas Biblias, de estas, que tienen este sello de Ágape, por favor, traiga. Hechos capítulo 27. Sí, vamos a tenerlos ahí en el 1. Porque vamos a pasear por todo este capítulo. El libro de los Hechos de los Apóstoles es escrito por Lucas, el evangelista. Muchas de las narraciones que Lucas hace, las hace en primera persona porque él hizo parte de muchos de los eventos que sucedieron. Es decir, fueron anécdotas vividas también por él en el periodo apostólico. El libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos han llegado a decir que más que los Hechos de los Apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el libro donde se describe una asistencia permanente del Espíritu Santo en la guianza de los apóstoles, la guianza de la iglesia primitiva, como desde ese momento y hasta nuestros días el Espíritu Santo es quien ha guiado la obra misionera de los apóstoles. Y en esta ocasión Lucas narra uno de los momentos más difíciles del apóstol Pablo. Pero antes de empezar allí, yo quiero compartirles una frase que se hizo muy popular hace más de un siglo. Esa frase o ese dicho dice así: ni Dios podrá hundir este barco. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí la han escuchado? Bueno, se asume, se sospecha, se ha dicho que el capitán Edward, John Smith y el director Bruce Smythe, que hacían parte de la tripulación del Titanic, después de contemplar la imponencia de esta nave, de este barco que zarpaba desde Liverpool hacia Nueva York en el año de 1912, no lo podía hundir ni siquiera Dios. Hoy en día obviamente hay barcos y cruceros más grandes que el Titanic, pero digamos que para ese entonces era la máquina más sorprendente que el hombre había creado hasta ese momento. Y un poco de soberbia, un poco de, digamos que de orgullo en el corazón de estos hombres, y lanzaron esa frase que trajo como, yo no puedo decir que esta frase fue la que produjo obviamente el hundimiento del barco, pero de una u otra manera hay una gran enseñanza y una gran lección, ¿no? De cómo a veces el orgullo del hombre quiere estar por encima de la soberanía de Dios. ¿Quién puede decirle a Dios que ni siquiera Él puede hacerlo? ¿No? Es imposible. Y han habido otras historias de personas que se han atrevido a desafiar a Dios, por ejemplo. Bueno, en este caso, estos hombres que conocían muy bien el derrotero, si ustedes no saben qué es un derrotero, es la ruta de navegación que usa una tripulación o que usa un capitán para navegar, ¿sí? Digamos que ellos
Esto lo aprendí hace poco, no es que yo sea un experto en la materia, sino que, digamos, ellos construyen un derrotero que va a servir para las próximas, digamos que viajes marítimos, donde ellos calculan obviamente las épocas del año, cuándo es más difícil viajar, cuándo no, qué lugares son los más profundos, por ejemplo, donde se puede anclar un barco, digamos las condiciones, no sé, geográficas, todo, ellos calculan todo eso, y eso es lo que se llama como el derrotero, la ruta marítima. Lo que hace Lucas en este pasaje es describir cómo detalladamente el derrotero o el viaje de Pablo que zarpaba desde Cesarea, Jerusalén, hacia Roma, tendría una serie de imprevistos que Pablo conocía. De hecho, Pablo no era marinero, pero a estas alturas ya por lo menos había hecho 11 viajes marítimos y había naufragado 3 veces. Pablo, ¿sí? Y entonces ya conocía un poco como las inclemencias, las rutas del mar Mediterráneo. Y obviamente él trata de advertir que ese viaje no iba a ser fácil. Y bueno, vamos a entrarnos en la historia. Voy a empezar con el versículo 21. Finalmente, Pablo, lo voy a leer en la nueva versión o en la nueva traducción viviente. Dice: Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Oh, tremendo, ¿no? Porque Pablo, en este punto, obvio, ellos ya habían zarpado, ellos ya habían empezado su viaje, su travesía, una travesía que normalmente debería durar un poco más de 4 semanas, terminó en un viaje de casi 4 meses, a la deriva, mar adentro. Y en un momento de ese viaje, Pablo les dice esto, cuando ellos habían entrado en un clima de desesperación. ¿Cuál era la razón de este viaje? Bueno, Pablo era prisionero. Acuérdense que él ya había sido apresado por Roma, por los romanos. Obviamente, cuando Roma tenía bajo su poder el dominio de todas las tierras, entre ellas Jerusalén, y cuando Pablo, acusado obviamente por muchas cosas que no eran ciertas, fue llevado ante el rey Agripa, Pablo expuso obviamente todas las cosas que él conocía acerca del Evangelio. El rey Agripa no haya ningún delito en la versión, en lo que Pablo estaba diciendo, pero Pablo había solicitado ser llevado ante el César. Entonces Pablo, digamos que de una u otra manera, obvio, esto tenía un propósito de Dios, pero Pablo, digamos que se clavó el cuchillo, porque el rey Agripa en algún momento dice: por mi parte yo lo dejo libre a usted ya, pero como usted pidió que fuera llevado ante el César, pues vaya pues para allá. Y es por esa razón que Pablo, junto con otros presos, en compañía de una centuria de soldados y un centurión, embarcan y se dirigen hacia Roma. Ese viaje, más o menos para que ustedes se hagan una idea, tenía este recorrido, que era partir desde Cesarea, donde ellos estaban, en Jerusalén,
subirse en una nave o en un barco costero, o sea, eran unos barcos que hacían una especie de crucero. Ellos iban llevando su ruta por las costas y a veces, digamos que anclaban en ciertos lugares, bajaban, como parece como un crucero obviamente, pero en esa época tenía otros propósitos, y de ahí tenían que llegar hasta Italia, hasta Roma. Entonces era un viaje bastante largo porque era de Asia hacia Europa. Entonces ese es el viaje que ellos tendrían que hacer y hasta donde tendrían que llegar. Pero ¿qué pasa? Esto nos vamos a encontrar en esta historia con una serie digamos que de acciones providenciales de Dios, ¿no? Donde algo que me llamó mucho la atención en el versículo que leímos es que Pablo es un líder que tiene plenamente la confianza de lo que Dios le ha dicho. Porque es como decirles yo a ustedes hoy, esta mañana, decirles: mis hermanos, a mí Dios ya me dio una palabra, vamos a tener problemas, se va a hundir el barco, no era nada fácil, pero todos vamos a llegar a salvo. ¿Sí? Es como, no, es como cuando el abogado le dice a su cliente: hermano, el proceso va bien, pero si puede, vueles. No, en este caso no aplica. O la operación fue un éxito, pero el cliente se murió, el paciente. Pablo aquí sí tenía la plena seguridad de que todo iba a salir bien al final, de que en el momento en el que terminara este plan, a pesar de los inconvenientes, todo iba a salir bien. Y yo quiero que usted piense si en la circunstancia en la que usted está viviendo en este momento, aunque no parece lo más favorable, tiene la seguridad y la certeza de que todo va a salir bien. ¿Amén? Porque esa es la idea y el propósito, de que usted sepa de que Dios realmente va a permitir que usted y yo lleguemos al propósito que Él nos ha enviado. Amén. Porque eso es lo que Pablo finalmente está diciendo. Estas palabras dichas por otra persona no hubieran tenido el mismo significado y poder, sino que Pablo dice: porque Dios a quien yo sirvo, y eso va a ser fundamental en el mensaje, ese Dios a quien yo sirvo me ha prometido que vamos a llegar todos allá sanos y salvos. ¿Ven? Cuando Dios determina hacer algo, nada ni nadie puede detener. Nada ni nadie. Hechos 23:11 dice la palabra ahí que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, estamos hablando de Pablo, le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y aquí la palabra importante es necesario. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un plano, cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, cuando para Dios es necesario, las cosas tienen que suceder así o así, aunque a nosotros muchas veces no nos parezca o no estemos de acuerdo con el plan de Dios. Esta frase nos permite creer que para Dios es necesario muchas cosas para llevar a cabo su plan, a pesar de la necedad humana. Voy a leer esta frase porque es bien importante. Dios usará las cosas que sean necesarias para llevar a cabo su plan, a pesar de la necedad humana. Pablo estaba preso en Cesarea. Los judíos querían matarlo. Estoy hablando de todas las órdenes a las que Pablo perteneció en algún momento, ¿no? Él hizo parte del concilio, él era servidor de alguna otra manera de los fariseos, de este grupo de religiosos que cuando vieron que Pablo había sido impactado por el evangelio, vieron en él un traidor. Dijeron: este hombre ya es un traidor, está en contra de nosotros. Y querían matarlo. Unos funcionarios de la guardia romana, corruptos, tampoco querían que Pablo viviera. Aunque ya el concilio había decidido de parte del rey Agripa que él era inocente,
muchos de ellos también querían matarlo. Pero Dios tenía un propósito en todo esto. Vamos allá al capítulo 27, el versículo 1. Cuando llegó el tiempo, dice, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Aquí lo que está haciendo Lucas es narrar un poco el rutero que ellos tenían que hacer. Lucas, aunque el barco no sea el adecuado y las circunstancias no sean fáciles, Dios usaría este medio para llevar a cabo el propósito que él tenía. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál? Llevarlo a Italia, ¿pero a qué? A que el evangelio fuera predicado. Por eso nosotros tenemos ya después la iglesia en Roma y la carta a los romanos y todo lo que Pablo hizo allí en Roma. Claramente este viaje no iba a ser fácil e iba a tener muchos contratiempos. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Es decir, que cuando el barco empezó su viaje y tuvo la primera parada, acuérdense que este centurión, y lo vamos a ver ahorita, era un hombre compasivo. Realmente él, tal vez, creo yo, y algunos teólogos concuerdan en que este hombre ya había sido impactado por el mensaje del evangelio. Dice que este hombre, quien era, digamos, el centurión, le permitió a Pablo, que era un preso, bajar y compartir con algunos amigos, porque ellos le iban a proveer algunas cosas que él iba a necesitar para su viaje. Dice ahí que navegando después en mar abierto, pasaron por la costa de Sicilia y Panfilia y desembarcaron en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Genido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta. Navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón, seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. En una parte de este texto, de esta historia, Pablo narra que ellos estaban haciendo un ayuno. Obviamente, ese ayuno hacía parte de uno de los rituales que tenían los judíos, que se hacía en una época del año donde las condiciones para viajar y para navegar no eran fáciles. Por eso Pablo les había advertido, hacer ese viaje en este momento no va a ser una locura. Y Pablo en este momento se lo recordó y les dijo, acuérdense que yo les dije esto que iba a pasar. Les dijo, versículo 10, señores, creo que tenemos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para el viento, para pasar el viento. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el viento allí. Fenice era un buen puerto, con orientación sol al suroccidente y noroccidente.
Como les decía, mis hermanos, Pablo conocía muy bien la navegación, pero es que era la palabra de Pablo contra la palabra de la tripulación. Y si usted o yo nos encontráramos en una situación semejante, ¿a quién le haría caso usted? Al capitán, a la tripulación, ¿no? Aunque Pablo obviamente tenía mayor discernimiento porque Dios ya le había dado una revelación y tenía la experiencia, pues toda la gente y los que estaban a cargo de esa misión le hicieron obviamente caso a la tripulación, a los capitanes, a los que iban dirigiendo el barco. Mis hermanos, esto y aquí podemos sacar un principio fundamental. La necedad del hombre muchas veces quiere levantarse en contra de la voluntad de Dios. Y eso nosotros lo podemos poner en nuestro contexto. Porque bien es cierto que cuando Dios a nosotros nos muestra cuáles van a ser nuestros propósitos y nuestros planes, nosotros somos necios. Y muchas veces, escuchamos más la voz o obedecemos más al criterio de las personas que creemos que tienen experiencia que a la voz de Dios. Hágale, hermano, que eso no se preocupe, que a mí me funcionó. Tranquilo además yo ya conozco bien cómo es la movida. Yo ya conozco bien cómo es esta situación. Hágale, confíe. Y dejamos de escuchar la voz de Dios. Dejamos de escuchar la voz de quien realmente conoce, como hace 8 días el Señor nos hablaba, nuestros caminos. Miren que es una predica que tiene que ver mucho con lo que Dios nos está hablando. Sobre todo porque para mí cada año, al finalizar y cada año que empieza, está lleno de propósitos que uno está terminando, propósitos que nos quiere empezar. Y para cada uno de esos propósitos siempre debemos tener en cuenta cuál es el consejo de Dios. Versículo 13. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces llevaron anclas y navegaron cerca a la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente, que en la versión de la Reina Valera se llama Euroclidón, sopló sobre la isla y los empujó mar abierto. O sea, esta costumbre que tenemos por ponerle nombre a los huracanes no es nueva. El Katrina, el huracán Sandy, que hay un huracán que se llama Sandy, que si no lo sabía, un terremoto. No está mi esposa por aquí, estoy aprovechando. Esos huracanes, esas tormentas, obviamente en esa época también tenían sus nombres. Había sido bautizada el Euroclidón. Era una tormenta, era un viento que venía, dice ahí, desde el nororiente y golpeaba duro contra aquella isla. Claro, ellos no tenían en cuenta que esto podía suceder, y tal cual como Pablo lo había dicho o Dios se lo había revelado, la situación empezó a ponerse difícil. Versículo 16 dice: navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Al próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Miren cómo
Ahora, ¿por qué me gusta? ¿Por qué lo quise compartir en esta versión? Porque la descripción se hace un poco más fácil de entender que en la Reina Valera. Porque todo esto es una crónica narrada de algo que Lucas vivió, porque Lucas estuvo ahí en ese momento con Pablo y con otras personas más, cerca de unos 200. Nadie, versículo 21, había comido en mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo ya habían pasado? Estamos hablando de que ya llevaban 1 o 2 meses en esta travesía. Imagínese usted 1 o 2 meses donde ya la situación, ya no hay comida, donde ya hay pocas cosas, las esperanzas, dicen ahí, ya se estaban perdiendo. Nadie había comido nada en mucho tiempo hasta que finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderán la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan conmigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. En su bondad ha concedido protección a todos, pero seremos náufragos en una isla. Aquí hay algo que a mí me pareció muy interesante poder contrastar, porque esta historia sucedió en otro tiempo. Esta narración la Biblia nos la describe en otro momento. ¿Sí se acuerdan de quién estaríamos hablando? Pero es un contraste, porque miren lo que dice aquí Pablo. Pablo dice: hermanos, anímense, porque es que en este barco estoy yo, y yo estoy con Dios. Y si yo estoy con Dios, ni yo ni los que están en este barco van a sufrir ninguna pérdida. ¿Dónde ven una historia así pero contrastada? No. Contrastada, porque la del Señor Jesús sería algo como similar, ¿no? El Señor, cuando le dice a sus discípulos claramente, después de que ellos están en medio de la tormenta y Él está con su cabeza ahí durmiendo, van al Señor y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que nos hundimos? Y Él les dice literalmente: yo estoy aquí estoy yo, o sea, no se preocupen. Pero hay una historia en la Biblia que contrasta esta idea, y esa está en el libro de Jonás, pero es diferente, porque dice la palabra allí: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás, dice la palabra, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes tú, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Es un contraste total.
Es un contraste porque obviamente en el caso de Pablo por su relación y su fe en Dios, era el agente de la protección de todos. Él les está diciendo, miren mis hermanos, yo sé que el Dios a quien yo sirvo y a quien le pertenezco no nos va a dejar hundir. Esa es la voz de un líder o de una persona que tiene fe realmente. Y esa es la voz que quizás tu familia, tu pareja, las personas que están a tu alrededor necesitan escuchar de parte tuya. Yo sé a quién le sirvo, yo sé a qué Dios pertenezco y estoy seguro que vamos a pasar del otro lado. El problema es que tal vez nosotros tenemos la voz de Jonás y creemos estar en los zapatos de Jonás y pensamos que tal vez las circunstancias o las situaciones adversas que estamos viviendo también puede ser causa de nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque así como Pablo tenía un propósito misionero para llegar a Roma y predicar el evangelio, Jonás tenía un propósito también misionero para ir a Nínive y predicar. Era un profeta y él había sido enviado por Dios allá, pero él quiso huir. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando él se resistió al plan y al propósito de Dios? Él y todos los que estaban a su alrededor empezaron a hundirse. Porque nadie puede escaparse del propósito soberano de Dios. Nadie es nadie. O sea, nada es nada. Y al final, ¿qué pasó con Jonás? Por más que él se resistió, Dios usó hasta el vientre de un pez para escupirlo donde él tenía que estar. El problema es que cuando nosotros nos vamos en contravía al propósito de Dios, podemos hacer que los planes de Dios se vuelvan un poco adversos para nosotros. De hecho, creo que lo han sido. De hecho, yo creo que muchos de los planes de Dios para nosotros no es que hayan sido plan B, plan C, plan D, pero al final Dios en su palabra dice que al todo lo usará para bien, para los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Y en esos planes a veces, o en esas rutas, a veces hay caminos que a nosotros van a parecer difíciles. Como experiencia, yo puedo decir que hasta el día de hoy, la iglesia, el ministerio, ha pasado por dificultades, por tormentas, por muchas cosas, que de pronto nuestra necedad, porque es ahí donde se contempla el hermoso equilibrio de la providencia de Dios, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que nunca deja de ser cierta. Es decir, Dios dice, ustedes, Él lo muestra en su palabra, ustedes piensan hacer las cosas como ustedes quieren hacer. De hecho, el apóstol Pedro en su manifiesto lo dice, ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo usó para bien. Pero ustedes pensaron, y nosotros muchas veces pensamos hacer las cosas como nosotros queremos, pero como tenemos un propósito divino, Dios lo va a encaminar para bien. Sin embargo, no nos libraremos de la tormenta. Eso tiene que ser claro. Siempre Dios llevará sus propósitos para cumplir su plan divino. Eso fue lo que pasó con Jonás. ¿Se dan cuenta? Él estaba seguro y conocía cuál era la visión que Dios le había dado, pero él se ocultó, él se escondió, y alrededor todas las personas que estaban con él empezaron a darse cuenta que todo eso era por causa de alguien. En el caso de Pablo es totalmente lo contrario, porque aunque las situaciones son adversas, Pablo estaba seguro de que todo eso era con el propósito de llevarlo igual al plan que él tenía. Y es que en la ruta, mis hermanos, ustedes se van a dar cuenta, o nos estamos dando cuenta, que Dios tenía otras aristas en el plan, y eso lo vemos. Obviamente cuando el Señor tenía que ir camino a la tumba de Lázaro, después de 4 días, ustedes se acuerdan que
Las hermanas de Lázaro estaban allí tristes, llorando, le reclamaron al Señor: ¿por qué te demoraste tanto? Ya Lázaro lleva 4 días. La ruta del Señor de ahí hacia donde estaba Lázaro en Capernaum era, no sé, de un día, pero se demoró 4. ¿Pero qué pasó en el camino? Se encontró con la mujer del flujo de sangre, con la hija de Jairo. Allí hubo otras cosas que el Señor hizo, porque Él va permitiendo que cada uno de sus propósitos se vaya cumpliendo. ¿Amén? Por eso es que nosotros, al final de la ecuación, si tú tienes un punto A y un punto B, en medio de ese recorrido vamos a encontrar muchos lugares donde Dios va a hacer una parada. Muchos. Sí, preciso, fue en ese momento en el que yo quería hacer esto, tenía este propósito, en el que se enfermó mi hijo. Pero sí, cuando se enfermó mi hijo, providencialmente Dios me permitió conocer a una persona a la cual le prediqué en ese hospital. Preciso, fue en ese momento cuando todo lo teníamos planeado que nos robaron. Pero es que fue cuando nos robaron que Dios nos permitió a nosotros darnos cuenta que dependíamos totalmente de Dios. O sea, miren mis hermanos, siempre en ese recorrido, en ese propósito, Dios va a permitir que nosotros descubramos en medio del viaje todas las bendiciones. Eso no solamente es llegar de aquí a allá, porque ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es, digamos, que el destino? ¿Cuál es nuestro destino final? Eso no es toda película, destino final. El cielo. El cielo. Para allá vamos. Ahora, ¿no sería más fácil para Dios ya trasplazarnos de aquí para allá? Punto. Pero ¿cuál es el propósito de esta ruta? Que se llama vida. Claro, el propósito de Dios para nosotros es que en este peregrinaje, dice Pablo, en este leve peregrinaje, nosotros vayamos descubriendo ese propósito cuando le compartimos a cada persona. Esto lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Esto es el misterio que Dios ha querido depositar en vasos de barro, porque si Dios en su plan perfecto de salvación simple y llanamente hubiese tenido el propósito de ponernos de aquí a allá, lo hubiera hecho de 1000 maneras. Lo hubiera hecho de 1000 formas. Pero Dios dice en su palabra que quiso depositar este tesoro en vaso de barro. ¿Cuál es ese tesoro? El Evangelio. El Evangelio, porque el evangelizar, el compartir las buenas nuevas de salvación, es una tarea que Él nos encomendó a nosotros. Mire que no se la encomendó ni siquiera a los ángeles. A nosotros. Para que descubramos cada día las riquezas de ese propósito en nuestra vida. ¿Cómo se siente usted cuando una persona recibe las buenas nuevas por medio de su voz, de su boca? ¿Se ha sentido eso en algún momento o no? Cuando alguien en algún momento escucha y Dios lo usó a usted para que esa persona haya descubierto el milagro del perdón, de la salvación. Eso es maravilloso. Es para que nos gocemos. Pablo sabe y entiende cuál es el propósito. El naufragio, versículo 27. Después de pasadas estas cosas, como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, esto es de la tormenta, pues ya habían pasado, ya llevan más tiempo en el viaje, ¿no? 14ª, o sea, ya llevan 14 días en solo la tormenta. Mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra seca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo habían 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos,
Ellos tenían miedo de que de pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron al bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo le dijo al oficial, al mando y a los soldados: todos ustedes morirán, a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan y dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Esto no fue la celebración de la Santa Cena en medio de la tormenta, pero parecía, ¿no? De hecho, en la Reina Valera suena así. Dice que Pablo tomó el pan, lo partió y dio gracias. Y todos comieron. Tal vez Pablo en medio de eso también estaba evocando también, conmemorando la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Comieron y después de comer la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga del trigo. Pablo sabía quién estaba a cargo del timón. Cuando amaneció no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron la vela de la proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Vean la imagen. Esta foto fue tomada en ese momento. Ese ya sí fue el momento donde digamos que ellos pensaron que para salvarse rompieron las anclas y dejaron, digamos, aquí la única es que el viento nos lleve hacia la costa. Entonces rompieron las cuerdas que tenían el barco anclado, levantaron la vela de la proa y dejaron que el viento los llevara, pero con la mala suerte de que encallaron en la arena y el barco se partió y se empezaron a naufragar. Más o menos lo que la narración que está haciendo Lucas. Versículo 42. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. ¿Por qué? Porque era un delito para los soldados romanos que un prisionero se escapara. O sea, si ellos dejaban escapar a un prisionero, ellos tenían que morir. Entonces, la idea de ellos era: matémoslos. En medio de estas circunstancias, lo mejor que podemos hacer es matarlos. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo. Acuérdense del centurión. Así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron en tablas. ¿Se acuerdan del Titanic? Estaba Jack. Los demás se sujetaron en tablas o restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Es decir, que al final se cumplió lo que Pablo le había dicho a todos los que estaban con él en el barco: ni uno de nosotros va a morir. Va a haber una tormenta, el barco se va a hacer pedazos, pero al final
así sea con una tabla, Dios nos rescatará, Dios nos salvará. Miren mis hermanos, que para hacer aquí una breve reflexión sobre esta historia, hay una palabra que, hay un salmo que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi salvación viene ¿de dónde? De Jehová. Hay momentos en nuestra vida o en nuestras tormentas que nosotros no sabemos de dónde va a venir nuestro socorro. No sabemos. Hay una historia en el libro de los Reyes que me llama y me impacta mucho, y es el momento en el que David junto con su guarnición estaban escapando, ¿cierto? Del ejército de Saúl. Y ellos se meten en esa cueva, creo que era la cueva de Adulam. Y el Señor allí los rescató. Dios los rescató. Dios usará lo que sea para que nosotros seamos rescatados de la manera en que nosotros menos nos lo imaginemos. Dios los llevó allí, el Señor los escondió, el Señor los liberó. Y hay momentos en nuestra vida que pensamos que en una circunstancia adversa tiene que suceder algo sobrenatural, pero Dios puede usar lo más mínimo para rescatarnos, para salvarnos. Amén. Ellos encontraron la salvación de Dios y llegaron, y esto parece una historia de esas donde usted ve que ya va a tener un final, una película que ya va a acabar, que ya el monstruo ha sido derrotado y al final vuelve y aparece de otra forma, porque miren lo que pasa en el capítulo siguiente. Capítulo 28. Una vez salvos ya en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros, dice Lucas. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. O sea, imagínenselos a ellos ya todos haber sobrevivido a ese naufragio, ¿no? Apenas medio salieron de las aguas ya caminando en la arena, en la orilla, ahí en una isla desconocida para ellos, y los habitantes de esa isla apenas los ven, pues se sorprenden, ¿esta gente qué? Naufragó. Dice ahí que ellos los recibieron pues con una fogata, tal vez para el tema de que ellos estaban por el frío, y mientras juntaban, Pablo dice allí, echaba leña en el fuego y de repente una víbora, y para colmo de males, como dice, báñese con ruda, Pablo. Le saltó una víbora y se le prendió en la mano. Claro, obviamente, ellos tal vez conocían qué clase de víbora venenosa era esta, inmediatamente temieron de que Pablo moriría. Dice ahí, la serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando en su mano, se decían unos a otros, sin duda, este hombre es un asesino. ¿Por qué decían eso? Porque es que está muy de malas. No, en serio, mire, ellos dicen, aunque sea salvo del mar, la justicia no le permitirá vivir. O sea, si no se murió en el naufragio, lo va a matar esta víbora, pero este hombre se muere o se muere, porque esto está muy raro. O sea, lleva días y días naufragando, sale y apenas llega, una serpiente lo pica. Hombre. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Bueno, estamos hablando de gente que era una, digamos que una tribu que no conocía, pero decían, bueno, es que todos los que esa serpiente lo pica se muere, y este hombre que algún poder entonces tiene. Claramente sí tenía el poder de Dios sobre su vida. En un pasaje que se considera un pasaje espurio, pero que
De hecho, tiene mucho de verdad. Es que cuando en Marcos, capítulo 16, el Señor, cuando comisionó a sus discípulos, les dijo, ¿qué les dijo? En su mano tomarán serpientes y no les hará daño. Si bebieren cosa mortífera, no morirán. Eso tratando de decirse que cuando Dios tiene un propósito, una misión en la vida de cada uno de nosotros, miren mis hermanos, ese plan se cumple porque se cumple. Amén. Se cumple. Nadie muere en la víspera, dicen por ahí. Y Dios, cuando tiene un propósito para nuestras vidas, se cumple. Y la gente se sorprenderá, pero es que Dios está con nosotros. Dios está en el asunto. El paso de Pablo antes de llegar a Roma por la isla de Malta tuvo un propósito. Porque después dice ahí que Pablo fue a orar, ¿cierto? Por un hombre, y este hombre se sanó. Y oraba por muchos enfermos, y muchos enfermos que estaban allí en esta isla se sanaron. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Sanarlos? No. Que por medio de estos milagros, estas personas conocieron del Evangelio. Entonces, al final, después de ver este capítulo de la serie de la vida de Pablo, nosotros vemos la providencia de Dios actuando. Algo que para ellos de pronto era una tormenta, era una dificultad, fue una prueba, estaba totalmente dirigido por la providencia de Dios. Porque a su paso, Pablo fue compartiendo el mensaje de salvación. Y él siempre lo tuvo en mente, mis hermanos, siempre. La lección que tú y yo debemos rescatar de esta enseñanza, ¿cuál es? No importa cuál sea la tormenta, siempre y cuando Dios esté a cargo del timón. Amén. Siempre y cuando Dios esté a cargo del timón. Y eso tenemos que tenerlo nosotros claro. Porque está el caso de Jonás. Y el caso de Jonás es más difícil. Porque Jonás estaba escapando del propósito de Dios. Pablo estaba convencido de este propósito. Pablo por eso les dijo, el Dios al que yo sirvo y a quien pertenezco me dijo que llegaríamos al otro lado ilesos, que ni un solo cabello de nosotros se perdería. En el caso de Jonás decían, por su culpa nos está pasando esto. Y es diferente. Mis hermanos, yo quiero que ustedes y yo hagamos memoria de cuál es el propósito, cuál es el punto hacia donde Dios nos quiere llevar. Obviamente ese punto, ese destino, ese final al cual Dios nos ha llamado es reencontrarnos con Él. Ese es el viaje que se llama vida. La vida que Dios nos ha dado es un leve peregrinaje. ¿Y por qué es leve? Porque al final es corto. Y nosotros nos vamos a encontrar en muchas tormentas. Nosotros vamos a tener que naufragar. Pablo naufragó con esta 4 veces. 4 veces. ¿Se acuerdan que en la carta a los romanos él dice, si yo quisiera jactarme, azotado, perseguido, en naufragios, persecuciones, encarcelado, prisionero? Esa fue la vida de Pablo, pero él cumplió su propósito. Nosotros la llevamos bien, la hemos sacado barata, claro, a comparación de Pablo, pero no debemos perder de vista que tendremos tormentas. El Señor Jesús lo prometió. Él dijo, hijitos míos, en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido el mundo. ¿Ven? Esa dificultad que para usted o para mí en algún momento se parece ser el final de todas las cosas, como que uno dice, no, ya no más. No es sino solo una de las tantas naufragios que Dios usará para cumplir su propósito en nuestra vida. ¿Ven? No perdamos eso de vista siempre. Naufragio.
naufragios que nos conducen por el camino que nos conduce al propósito de Dios. Amén. Quiero que te pongas de pie, amado hermano. Mientras yo preparaba esta enseñanza, el Señor a mí me traía a mi mente momentos que yo decía, la tormenta, o sea, yo decía, Dios mío, el naufragio. Momentos en la iglesia que yo pensaba y decía, aquí ya, hasta aquí llegó la barca, hasta aquí llegamos, Señor. Momentos que el Señor trae a mi mente. Pero que en esos momentos Dios nos ha hecho y nos ha permitido llegar a diferentes lugares. Llegar a este lugar ha sido una bendición, porque llegar a este lugar, a esta isla de Malta, podríamos llamarlo, nos ha permitido traer el Evangelio, y aquí han llegado familias, personas, ¿ven? Una que otra víbora que nos ha picado, que nos ha picado. Pero es el propósito de Dios. ¿Amén? Y nos seguirá llevando. Y eso solo no pasa con la iglesia. Miren, yo conozco la historia de muchas iglesias, de pastores, que a veces contamos y hemos compartido historias, y todos hemos tenido que pasar por procesos, y Dios nos seguirá llevando. Las iglesias van pasando por procesos. Eso a modo ministerial, pero también en modo personal. Yo sé que tú hoy has identificado por qué Dios te ha permitido vivir ciertas cosas. ¿Amén? Pero si tú estás seguro, que creo que es así, que Dios está contigo, Dios te va a sacar al otro lado. Como me hacía recordar mi hermano ahora, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, porque Él les dijo, nos vemos al otro lado. Él les dijo, nos vemos allá al otro lado. Van siguiendo que allá les caiga. Y en medio de la tormenta, Pedro dudaba, y el Señor se les apareció y les dijo, ¿por qué dudan si yo les dije que allá vamos a encontrar? Tengamos siempre en nuestra mente eso. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por ser tú, Señor, el piloto de nuestro barco. Gracias, Espíritu Santo, porque tú llevas las riendas, Señor, de nuestro viaje. Porque eres tú, Señor, quien guía nuestro derrotero, nuestra travesía, Señor. Tú nos indicarás en dónde tendremos que naufragar con un propósito. Dónde levantaremos las velas, Señor, para que el viento de tu Espíritu nos guíe. Tú nos indicarás en cada momento, Señor, cada paso que debemos dar. Lo importante, Señor, y nuestra oración hoy es que nunca dejes de guiarnos, que nuestra fe no falte, Señor. Ayúdanos para que en los momentos hostiles y difíciles, Señor, seamos esa voz de fe que anime y aliente a los que estén a nuestro alrededor, Señor. Que seamos hombres y mujeres llenos de la esperanza que Cristo, Señor, ha puesto en nuestros corazones. Que nos permitas contemplar y ver, Señor, cuál es nuestro destino. Para que no tengamos miedo, Señor. Para que podamos vencer la angustia, la desesperación, la ansiedad. Para que confiemos plenamente que tú llevas nuestro barco, Señor. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén y amén.